Vamos a hablar de presupuesto. Presupuesto que, por supuesto, en las últimas horas también ha tenido su ingrediente de polémica. Presupuesto de 2026 se discute, un presupuesto, recordemos, de 547 billones de pesos. Aumentan recursos para el DAPRE, aumentan recursos para la Procuraduría, pero también está el tema que ha puesto el grito en el cielo, la Defensora del Pueblo, la Defensoría, un recorte que para ella afecta demasiado la operación de la Defensoría. Vamos a hablar con la representante Olga Lucía Velázquez. Doctora Velázquez, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Muy buenos días a todos los televidentes. Empecemos, seamos claros en este tema, representante, si le parece bien. ¿Cuál fue el presupuesto que se aprobó en Cámara? ¿Qué fue lo que de allí salió? ¿Qué es lo que usted más rescataría? Bueno, recordemos que en el primer debate se redujo en 10 billones de pesos el presupuesto. Lo primero es decir que aquí nadie quedó completamente satisfecho, ni el gobierno porque esperaba un presupuesto de 556 billones y se le redujo en 10, ni el Congreso porque el Congreso radicó proposiciones que sumaban cerca de 62 billones, es decir, aumentarle a muchos sectores hasta 62 billones, recursos que no se tienen dentro del presupuesto. Por tanto, todos cedimos en este ejercicio para que el Congreso pudiera legislar y sacar el presupuesto por ley y no por decreto y no tener una dictadura fiscal como se esperaba que fuera. Así que eso es lo primero, aclarar. En esa reducción que ya viene para el segundo debate, ¿qué es lo de rescatar? Que el presupuesto de inversión, que en el primer debate era de 88.7 billones, a pesar de que se reduce en 10 billones, el presupuesto para el segundo debate sigue siendo 88.4, es decir, se reduce en solo 360.000 millones de pesos. Se continúa la inversión en 88 billones de pesos, eso es de rescatar. De rescatar que no se le modifica el presupuesto a la registraduría, es decir, 111 billones de pesos que se le habían quitado en el primer debate, ahora no se toca la registraduría y al contrario, se garantizan las elecciones, se garantiza la democracia y aquí no hay discusiones a que no van a haber elecciones o no se van a garantizar los recursos, no, están garantizados los recursos para fortalecer la democracia de nuestro país. Y hay elecciones el próximo año. Tercer elemento, al quitarle recursos a muchos sectores, recordemos que son 10 billones menos, pues hubo unas afectaciones. Entre ellos, la Defensoría. La Defensoría se radicaron las proposiciones, de hecho yo misma radiqué una proposición, solicité la adición de recursos para la Defensoría, pero no se toma la decisión con una sola persona. En las reuniones de coordinadores y ponentes se puso a consideración el tema de la Defensoría y no hubo acuerdo para la Defensoría, razón por la cual no fue posible en la ponencia incluir los recursos para la Defensoría. Ahora, el día de ayer se generó una gran discusión y resulta que hay dos proyectos de ley que requieren autorización del Ministerio de Hacienda. Uno, el Plan Nacional de Desarrollo y otro, el Presupuesto General de la Nación. Por ley, es decir, ya hay jurisprudencia donde la plenaria ha tomado decisiones contrarias, es decir, la plenaria toma decisiones de agregarle, de aumentar, de incluir unos artículos en el plan de desarrollo y ya hay jurisprudencia donde dice si no tiene el aval del Ministerio de Hacienda no es posible. Por tanto, aprobarle una proposición ayer a la Defensoría para incrementarle recursos era inocuo, o sea, era un contentillo superfluo, porque no tendría un efecto real, era ir en contra de la ley. Así que el artículo 211 de la Ley Quinta y el 62 del Estatuto Orgánico de Presupuesto establecen esa restricción que necesariamente debe ir con el aval de Hacienda. Y no tuvo el aval de Hacienda esta proposición de la Defensoría. Esa es la realidad. Como Frente al conse- DAPRE, frente al DAPRE, que es la otra pregunta que me haces, Juan Camilo, el DAPRE es la cabeza de sector. La No, pero, cabeza de sector, representante, ¿sí? si quiere hagamos una cosa de la Defensoría, que me parece que es un tema Sí. que merece más preguntas. Es decir, en la práctica hay mil factores que se unen para que al final lleguemos a una conclusión, y es que la Defensoría va a quedar con menos recursos. O sea, esto sí es cierto. Al final, 150.000 millones de pesos menos le van a entrar a la Defensoría.
si queda el 21 presupuesto que se aprobó? 21.000 millones menos. Son 21 21 mil millones menos. 21.000 millones. ¿Cuál es el compromiso que hizo el ministro de Hacienda el día de ayer? El ministro de Sí, Hacienda hizo un compromiso cuando le insistimos, le insistimos. El ministro dijo, una vez se saque el decreto de liquidación del presupuesto, en el mes de enero, le adicionamos los recursos a la a la Defensoría. Ese fue el compromiso que hizo el ministro de Hacienda. Claro, estamos confiando en la palabra del ministro y en que efectivamente en la liquidación del presupuesto siempre quedan recursos, que en esa liquidación se le asigna a la Defensoría. De hecho, yo misma le dije ayer a la Defensoría, a la defensora, le escribí, estamos en esto, vamos a debatir la proposición, pero aquí esto requiere el aval de Hacienda. Por sí. tanto, ella me dice, es incierto, claro, es incierto, pero es lo que pudimos lograr, que el ministro diera su palabra para que en la liquidación del presupuesto, que se hará en el mes de enero, se tendrá ya la liquidación, se adicionen esos recursos a la Defensoría, que efectivamente los necesita. Sí. Representante, ¿a la reunión de ponentes la Defensoría no fue? A la reunión de ponentes estuvo Margarita Barraquer, que es la secretaria general de la Defensoría. Ah, pero sí estuvo presente. O usted, a Sí, lo que me refiero yo es, la ¿a llamé. usted le hubiera gustado que la defensora hubiera ido? Bueno, yo creo que esto es más un tema para mí es de la entidad. Esto independiente, a mí me parece maravilloso que por primera vez haya una mujer defensora. De hecho, yo la apoyé, yo creo en el trabajo que está haciendo. Sin embargo, esto tiene unos trámites legales y no solo se toma la decisión por una persona, pero sí requiere el aval de una sola entidad, que es el Ministerio de Hacienda, y así lo establece la ley. Por tanto, se necesitan los recursos, por supuesto que se necesitan los recursos, y todas las entidades se quejaron, el INVIMA, el Pero Instituto Nacional a de lo que Salud, quiero llegar es, todas las entidades. representante, ¿hubiera sido Sí. mejor que la defensora hubiera asistido a esas reuniones? ¿Le hubiera...? Pues yo creo que hay un refrán popular que dice que la cara del santo hace milagros. Quizás hubiera sido mejor Ok, si hubiera estado ella presente. Y es más, ayer alguien me dijo, si la defensora hubiera venido aquí a la plenaria, quizás hubiésemos conseguido el aval del Ministerio de Hacienda. sí. Déjeme hacerle esta pregunta. Están diciendo sus contradictores, representante, que no es cierto que todos se vieron afectados, que todos quedaron, como usted dijo al inicio de esta entrevista, insatisfechos. Ponen el caso de la DAPRE y de la Procuraduría y utilizan esos dos argumentos para decir esto se asignó por politiquería. ¿Qué usted contesta frente a esto, representante? Primero, hay un compromiso de la implementación del acuerdo de paz. En el DAPRE, el DAPRE es la cabeza del sector se llama el sector presidencia, y en el DAPRE entonces está la agencia de renovación, está la agencia de cooperación internacional, pero también está el Fondo Paz, forma parte del DAPRE. Los recursos que se han asignado, los 300.000 millones de pesos, son para el cumplimiento del acuerdo de paz. Lo lideraron los 16 congresistas que forman parte de la CITREP, que son las curules de paz. ¿Para qué? Para darle cumplimiento a esos proyectos estratégicos territoriales para los municipios SOMAC y PEDET. Para eso se aprobaron. Esos son los recursos para el acuerdo de paz, que están generando una distorsión frente a que se van a utilizar para otras cosas. No, para eso es el compromiso, que se cumpla con la implementación de los proyectos que están para estas regiones, SOMAC y PEDET, de proyectos estratégicos en cumplimiento al acuerdo de paz. Que el Fondo de Paz forma parte del sector DAPRE, sí, porque el DAPRE es la cabeza del sector, pero quienes tienen que ejecutar estos recursos es el Fondo para la Paz. ¿Uno cómo entiende, representante, la reducción a prosperidad social en 2 billones de pesos, cuando de ahí dependen subsidios de jóvenes, de cientos de familias? No, aquí hubo un gran esfuerzo para no Mm, tocar la inversión, y lo que se hizo fue
que pudiéramos descontar 2 billones de pesos de la deuda. Estaba en 102 el pago a la deuda, se disminuyó en 2 billones gracias al comportamiento que ha tenido el precio del dólar, que ya está cerca de los 3.930 y en el promedio del año de 4.000. Eso hace que baje el pago de los intereses y el pago de la deuda. Por tanto, se pudo tomar 2 billones de pesos para poder soportar la inversión. Las modificaciones en general que se presentaron estuvieron en el Ministerio de Comercio para poder dinamizar no solamente la parte de la economía popular, sino también de las pymes y las MIPYMES, la reactivación económica que necesitamos, y se incrementó en 150.000 millones de pesos. Se hizo también una adición al Ministerio del Deporte por 200.000 millones de pesos. Había una gran crítica porque se redujo el presupuesto del Ministerio del Deporte y se incrementó en 200.000 millones de pesos. Siempre se hubiese querido más. Hoy hablaba con una emisora de que está dedicada a los deportes y me decía, siempre se requiere más. Claro, siempre se requiere más, pero hubo la posibilidad de adicionar 200.000 millones de pesos al deporte. Entonces, yo sí creo que aquí, al contrario, se garantizan, o sea, aquí se están garantizando todos los programas sociales. Aquí se están garantizando no solamente los programas que están en el DPS, se garantizan también las mesadas pensionales, se garantiza todo el sector Sí, educativo. El sector educativo tiene 88 billones. represent- sí. Por consecución de los últimos 4 años, la mayor asignación presupuestal la ha tenido el sector educación este año, para el próximo año en 88 billones, y en segundo, Sí. salud, que tiene 78 billones de pesos, y el año pasado tuvo 61. Es decir, Usted, las dos principales sí. carteras son educación y salud. Representante, ya para terminar, me está esperando la defensora. ¿Usted ve ambiente para una reforma tributaria de 16 billones de pesos? No, yo no veo ambiente para una reforma tributaria, pero sí veo ambiente para aprobar un proyecto de autoría legislativa parlamentaria que se llama de reactivación económica, que de hecho pues soy parte autora de ese proyecto de reactivación económica, que lo vengo trabajando desde el año pasado para poder generar unos alivios tributarios. Hay muchas personas que están esperando un alivio tributario en renta, en impoconsumo, en retefuente, en IVA, en la UGPP, empresas y personas naturales que están ahorcados, agobiados por la deuda que tiene con la DIAN. Nadie le gusta deberle al Estado. Así que esta propuesta de reactivación económica a través de alivios tributarios va a recaudar los 16 billones de pesos que nos hacen falta. Así que si no hay ¿Será voluntad ni hay representante? ambiente para la reforma tributaria, para la ley de financiamiento, sí va a haber ambiente para esta de reactivación económica que va a suplir ese espacio presupuestal. Claro. Bueno, representante Olga Lucía Velázquez, muy amable, gracias. Gracias, Juan Camilo, y no me quiero despedir sin decirles que por primera vez en el presupuesto también se incluye la salud mental. Gracias a la ley Muy importante. 2460, la nueva ley de salud mental, incluimos recursos específicos para garantizar la implementación de la política pública y de la nueva ley de salud mental, porque necesitamos transformar las mentes de nuestro país para transformar nuestro país. La salud mental es Sí. fundamental y creo que eso es algo relevante del presupuesto del año 2026. Bueno, la representante Olga Lucía Velázquez. Señora defensora del pueblo, Iris Marín, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días, Juan Camilo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La vi muy preocupada. Sí, sí, no, pues por supuesto. Realmente la situación que está pasando en este momento la Defensoría del Pueblo con esta reducción del presupuesto es bien preocupante, no solo para la institución, sino sobre todo para las comunidades y las poblaciones que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país, que requieren el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en muchos temas, no solo en la prevención de violencias del conflicto armado y la criminalidad organizada, sino violencias de género, crisis penitenciaria, el Sistema Nacional de Defensa Pública, prevención del reclutamiento forzado, acompañamiento a la salud mental de las juventudes. Bueno, son muchos los temas que se ven afectados, realmente es doloroso y sobre todo incomprensible. Yo realmente no entiendo cuál fue el criterio que se tomó para adoptar esta decisión. ¿En cuánto es la reducción, defensora, exactamente?
Bueno, respecto de lo que habíamos solicitado, son 151.000 millones menos, 151.522 millones menos de lo que habíamos solicitado. Pero no solo el recorte frente a lo que necesitábamos y habíamos solicitado, sino además, inclusive frente al presupuesto de este año. Frente al presupuesto de este año vamos a tener un 5% menos, pero el recorte fundamental es en inversión. Vamos a tener el próximo año, si se aprueba, como todo parece indicar, como viene el proyecto, vamos a tener un 30% menos de gastos de inversión, de fondos de inversión para el próximo año. Y este es el segundo año consecutivo de reducción de recursos para la Defensoría del Pueblo, con lo cual en el año 2026 tendríamos el 47% menos de los recursos de inversión que teníamos el año pasado en el 2024. Entonces realmente este es un debilitamiento pues muy fuerte para el presupuesto y para la actividad de la Defensoría del Pueblo. Acá lo que no entiendo, defensora, es la diferencia de cifras. Usted me dice 151.000 millones, que fue la cifra que le acabo de citar a la representante ponente Velázquez, y ella me dice, no son 151.000, son 21.000. Son 130.000 No, millones de diferencia. sí, no, lo que pasa es que el proyecto de ley fue radicado con 130.000 millones menos de lo que habíamos solicitado al gobierno nacional. Y en la ponencia para el debate en plenarias de Cámara y Senado redujeron adicionalmente 21.000 millones. Y de ahí dan los 151.000. Es decir, 21.000 fue la reducción última en la ponencia, pero más 130.000 que ya venía de reducción en lo que había sido radicado en el proyecto de ley del gobierno nacional. Sí, defensora, la representante Velázquez le acaba de hacer un llamado y me gustaría que usted respondiera. Me dijo, la defensora a la reunión de ponentes y ayer a la discusión mandó a la secretaria Margarita Barraquer, usted me va a corregir el nombre, me dijo, hubiera sido mejor, y citó un refrán, dijo, la cara del santo hace el milagro, y que hubiera sido mejor que usted estuviera presente en estas reuniones y en la Cámara. Frente a esto, ¿usted qué responde, defensora? Pues primero, que eso no es cierto, y segundo, que digamos, no creo que sea ni justo ni honesto trasladar a la Defensoría del Pueblo y a mí personalmente la decisión que está tomando el Congreso y el gobierno nacional. Creo que el gobierno y el Congreso tienen que dar explicaciones sobre las razones que tuvieron para reducir el presupuesto de la Defensoría del Pueblo, pero además no es cierto. Nosotros le mandamos una carta al ministro de Hacienda en julio, antes de la radicación del proyecto de ley, manifestando la preocupación por el recorte que nos habían anunciado telefónicamente, que además nos llamaron un sábado a las 3 de la tarde, esto fue en julio, a decirnos, vamos a recortar esta plata, estos 130.000 millones, le vamos a mandar el anuncio esta noche y mañana, que era domingo, antes de las 6 de la mañana, tienen que decir cómo lo van a redistribuir el presupuesto. Eso, la comunicación llegó el sábado a las 9 de la noche y tuvimos que responder el domingo a las 6 de la mañana. Respondimos dando la redistribución y pidiendo una reunión para analizar el impacto que esto tenía. Nunca tuvimos respuesta a la carta, pedimos cita con el ministro, yo pedí cita con el ministro de Hacienda en 3 oportunidades, el ministro la aplazó, yo sé que su agenda es muy pesada, pero nunca pudimos realizar la reunión. Después hubo una citación a la Cámara, al Congreso para organismos de control y el día de la sesión la cancelaron, yo ese día estaba programada para asistir y la cancelaron. Luego, hace 2 semanas, había una reunión en la que nosotros no habíamos sido citados entre ponentes y el Ministerio de Hacienda. Y la representante Olga Lucía me llamó y me dijo, ¿por qué no se viene para acá a hablar del tema? Y yo estaba en Cartagena, no sabíamos, no nos habían invitado a esa reunión. Le dije, ya mismo le digo a la secretaria general que se vaya para allá y así fue. Pero no fue una falta de voluntad mía, no estaba citada y no estaba en la ciudad y así fue. Y la secretaria general, Margarita Barraquer, efectivamente acudió. Entonces, digamos, esto no es cierto. Yo he estado hablando además con la representante Olga Lucía permanentemente
permanentemente, he estado dispuesta, he pedido reuniones, entonces me parece que ahora pues digamos alegar que realmente yo no estuve interés de asistir y acudir al Congreso, eso realmente no es cierto y además no es el fondo de la discusión, no sé cuál es el fondo de las decisiones de priorización que se tomaron y creo que ese es el debate que debemos dar. Defensora, y a propósito de ese debate que me parece, este año, todos los años son muy trabajosos y muy duros para la Defensoría, pero si hay un año de responsabilidades es el otro. A usted se le vienen elecciones presidenciales y la Defensoría del Pueblo cumple un papel supremamente importante en este tema. ¿Usted cómo ve este desfinanciamiento de cara a semejante reto que le va a tocar, defensora? Sí, pues mire, nosotros estamos en una situación en el país en que infortunadamente ha empeorado la situación de derechos humanos y la conflictividad armada en Colombia. Vemos una expansión sostenida de los grupos armados, tanto del conflicto armado como de la criminalidad organizada en los últimos 5 años. Esto genera un riesgo electoral y este riesgo nosotros lo analizamos en la alerta temprana electoral que expedimos la semana pasada con una serie de recomendaciones para el acompañamiento institucional. A nosotros nos corresponde monitorear la situación y también acompañar el seguimiento del plan de acción que debe adoptar el gobierno nacional con todas las autoridades que están involucradas en las recomendaciones. Pero esto no implica únicamente un trabajo de escritorio o un trabajo de la defensora del pueblo exclusivamente. Nosotros tenemos 100 analistas que monitorean el tema, pues en general de alertas tempranas, pero ahorita en particular los riesgos electorales, que es lo que nos va a permitir además también darle la información a las autoridades para que tomen correctivos y protección, no solo digamos el día de las elecciones, que esto es algo que además que también hemos llamado la atención. El periodo preelectoral es fundamental. Todas las presiones que hay para la inscripción de candidaturas, para la financiación, en un riesgo en que pueden haber financiaciones ilegales que estén presionando a las campañas, especialmente aquellas que no tienen recursos, las zonas del acuerdo de paz, de las circunscripciones especiales de paz, donde hay unos riesgos de seguridad específicos. Nosotros tenemos esos 100 analistas, tenemos defensores comunitarios que acompañan a las comunidades cuando hay crisis humanitarias y van a las regiones y realmente hacen una presencia que es una presencia que protege a las comunidades. Ahora nosotros con esto vamos a tener que reducir la cantidad de personas que monitorean el sistema de alertas tempranas, que además esto está enmarcado en unas órdenes de la Corte Constitucional de seguimiento a la sentencia de firmantes, donde ha ordenado a la Defensoría del Pueblo ampliar su monitoreo en territorio para el sistema de alertas tempranas. Esto lo reduciría. Vamos a reducir seguramente los defensores comunitarios que también en el acuerdo de paz se había ordenado su ampliación, pero sobre todo yo le digo, miren, no es un problema, digamos, de la defensora, a mí me van a seguir pagando mi sueldo, tampoco es un problema solo institucional de la Defensoría. Yo creo que aquí es importante ponerse en la situación que están muchas comunidades en el país, que es verdaderamente crítica. Yo siento mucho que a algunos sectores les incomode que la Defensoría del Pueblo tenga que decir que hay lugares del país donde hay unos riesgos muy importantes en general para la población y en particular para los procesos electorales. Nuestra intención y nuestra misionalidad es contribuir a que el Estado pueda responder mejor, pero no podemos hacerlo diciendo que la situación está bien, la situación está crítica en el país y puede afectar el proceso electoral. Defensora, dos preguntas para terminar. La primera es, el ministro de Hacienda dice que esos recursos se le van a asignar después, los 21.000 millones de pesos. ¿Usted le cree al ministro? Pues lo que pasa es que no he podido hablar con él del tema. No tengo ningún elemento ni, digamos, objetivo para creer que el ministro tiene voluntad porque ni siquiera pude hablar con él. Pero además no son los 21.000 millones. Como digo, los 21.000 millones fueron el recorte adicional que nos hicieron en la ponencia que se radicó el martes pasado y que se aprobó ayer por la Cámara de Representantes. Pero ya teníamos previamente un recorte de 130.000 millones de pesos respecto de lo que habíamos solicitado, que además se suma al recorte del año anterior. Entonces, primero los 21.000 millones, digamos, obviamente, pues son importantes, pero son insuficientes frente a la necesidad de atención que tiene la Defensoría del Pueblo. En segundo lugar, creo que si tenía esa voluntad,
debió haberla manifestado, digamos, directamente, públicamente, hubiera podido presentar una proposición, pero al contrario, nunca tuvimos un apoyo del gobierno a las proposiciones de aumento de recursos de la Defensoría del Pueblo. Entonces, pues le agradezco mucho, digamos, enterarme por este canal. Ayer algún asesor le dijo a mis asesores que de pronto podía haber una redistribución en la liquidación del presupuesto, pero esto fue en un pasillo de manera informal en el momento en que ya se disponían a aprobar la proposición. Entonces, pues el diálogo debe estar abierto. Yo estoy dispuesta a dialogar con el gobierno. Creo que es el gobierno el que tiene que estar dispuesto a dialogar con la Defensoría del Pueblo sobre este tema, y cuando lo hablemos y si llegamos a un acuerdo, pues muy importante, pero digamos mi responsabilidad es defender la institución. Y la Mm, institución requiere en este momento 150.000 millones de pesos para un funcionamiento básico, no sí. suntuoso, básico para las necesidades de la población colombiana. ¿Cuánto, defensora? ¿Cuánto? 151.000 millones de pesos. Le voy a decir 151.000. exactamente, Sí, 151.222 millones de pesos, que es 11.2% menos de lo que habíamos solicitado para el exacto. próximo año. ¿Y cuánto le dieron? No, ese fue el recorte. Es decir, Claro, ese fue el nosotros recorte. habíamos pedido esos 151.222 millones de pesos, Ya, ya. más de lo que nos dieron en el presupuesto que hasta el Sí. momento está aprobado. Y ya para terminar, defensora, hombre, defensora, pues cuando uno ve que no le contesta el ministro, capaz que uno tiene que apuntar más arriba. Tengo entendido que usted lo ha hecho. ¿Usted se ha tratado de comunicar al presidente de la República del tema, inclusive? Al presidente yo le planteé el tema a través de un canal privado de mensajería que tenemos, y la respuesta de él, pero esto fue en agosto, fue cuando se había radicado el proyecto de ley al Congreso. Le manifesté mi preocupación por el recorte y él me dijo que la decisión estaba en cabeza del Congreso y no me dijo nada más. El martes, además de estas insistencias con el ministro, el martes, antes de hacer el pronunciamiento que hice por la red social X, busqué a la directora del DAPRE, a la doctora Angie, para hablar del tema y poder de pronto ver qué era lo que estaba pensando el gobierno. Sin embargo, tampoco fue posible. Entonces, tampoco he tenido una respuesta de más alto nivel dentro del gobierno. Bueno, defensora, lo primero es que le respondan y que ustedes se reúnan. Yo creo que ahí empieza el primer paso para este problema que crea que nos preocupa bastante, más de lo que se viene de Muchísimas cara gracias. al próximo año. Defensora, ha sido usted muy amable. Gracias a usted por atendernos. Bueno, muchísimas gracias, Juan Camilo. Un feliz día.